Una madre pastor alemán temblaba en la nieve, cubriendo con su cuerpo a su única cría, que apenas respiraba mientras el hielo endurecía su pelaje. Nadie solía detenerse en aquel camino helado. Pero entre el velo de copos que caían, un joven Navy SEAL los divisó, y todo cambió. El invierno se había instalado profundamente en la península norte de Michigan, no con violencia, sino con una quietud lenta e implacable que pesaba sobre los bosques y los caminos traseros congelados como un aliento contenido. La nieve cubría densamente los bordes de la carretera, suavizando cada contorno, absorbiendo los sonidos y convirtiendo el paisaje en una extensión silenciosa de blanco y gris bajo un cielo encapotado y bajo. Evan Brooks conducía solo a través de aquel silencio, su camioneta avanzando de manera constante pero precavida por la carretera helada mientras el crepúsculo se acercaba y la luz se desvanecía en algo plano y sin color. A sus 37 años, Evan conservaba la constitución disciplinada de un Navy SEAL, alto y de complexión atlética, con hombros anchos que insinuaban una fuerza ganada, no exhibida. Su cabello, cortado al estilo militar práctico, era castaño oscuro con apenas una leve insinuación de gris en las sienes. Su rostro, bien afeitado, angular y definido, sugería una conciencia constante más que relajación. Sus ojos, de un azul claro y contenido, eran observadores y cautelosos, del tipo que calculaban distancias y riesgos incluso cuando no había amenaza inmediata. Había dejado los equipos 6 meses atrás, no porque su cuerpo lo hubiera fallado, sino porque algo más silencioso se había quebrado en su interior, algo que ningún entrenamiento podía reforzar. Desde entonces, había aceptado un empleo en un pequeño taller de reparación de maquinaria a las afueras de un pueblo lacustre por el que poca gente pasaba, a menos que tuviera un motivo, pasando sus jornadas reparando generadores, quitanieves y viejos equipos agrícolas para personas que hablaban con cortesía pero nunca preguntaban demasiado. Evan lo prefería así. La conversación se había convertido en algo que toleraba, no buscaba, y el ritmo de trabajar, comer, dormir y repetir le resultaba más seguro que pensar demasiado lejos. Vivía solo en una cabaña modesta de alquiler en las afueras del pueblo, con las paredes desnudas salvo por un reloj que hacía demasiado ruido de noche y una sola fotografía enmarcada guardada en un cajón en lugar de exhibida, un recuerdo que aún no tenía el valor de enfrentar. Aquella tarde, la nieve se intensificó mientras conducía, cayendo con más fuerza y cruzando el parabrisas en líneas oblicuas mientras los limpiaparabrisas luchaban por seguir el ritmo. Evan redujo la velocidad instintivamente al acercarse a una curva junto a un grupo de pinos oscuros, ajustando su postura y tensando las manos en el volante como siempre hacía cuando la visibilidad disminuía. Fue entonces cuando los vio. Al principio era solo una silueta contra la nieve, más oscura que el entorno, baja e inmóvil cerca de la cuneta. Levantó el pie del acelerador, entornando los ojos, mientras la alerta habitual surgía antes de que pudiera reconocerla conscientemente. Al acercarse más, la figura se reveló como una pastor alemán, con el cuerpo encorvado y tenso, el pelaje grueso y negro con marcas tostadas, pero apagado y enmarañado por el hielo. Permanecía inclinada hacia la carretera, con las patas firmes a pesar de su temblor. Su postura era inconfundiblemente protectora. Bajo su pecho, pegada a su vientre, había una única cría, pequeña y delgada, de pelaje más claro, salpicada de nieve. Su respiración era superficial pero visible en pequeñas volutas que desaparecían casi tan pronto como se formaban. Evan sintió algo apretarse en su pecho, una presión desconocida que nada tenía que ver con el miedo. Detuvo la camioneta a pocos metros, con el motor al ralentí mientras la nieve seguía cayendo a su alrededor. Por un momento permaneció donde estaba, observando a través del parabrisas, evaluando sin pretenderlo. La perra madre levantó la cabeza, las orejas a medio erguir y a medio doblar por el agotamiento, con los ojos ambarinos fijos en la camioneta con una intensidad cansada que no mostraba agresión. Solo cálculo y desesperación. No ladró. No se movió. Todo su cuerpo parecía dedicado a un único propósito, interponerse entre lo que se aproximaba y la frágil vida que protegía. Evan abrió la puerta y el frío lo golpeó de inmediato, cortante y mordaz, llenando sus pulmones con un aire que olía a pino y tierra helada. Bajó despacio, con las botas hundiéndose en la nieve,
con cuidado de no asustarla. De cerca pudo ver lo delgada que estaba, el contorno sutil de las costillas bajo el pelaje, la forma en que una de las patas traseras temblaba levemente bajo su peso. La cría se movió débilmente, acercándose más a su calor. Y la perra bajó la cabeza apenas un segundo para rozar con la nariz al cachorro, como si contara, comprobara y se asegurara de que aún estaba allí. La imagen golpeó a Evan con más fuerza de lo esperado. Afloraron imágenes sin que las convocara. Fragmentos de memoria de otro invierno años atrás, de otro momento en que el calor se escapaba más rápido de lo que podía detenerlo. Apartó ese pensamiento, concentrándose en el presente, en el control firme que alguna vez lo había definido. Se agachó a unos pasos de distancia, haciéndose más pequeño, menos amenazante, con movimientos deliberados y lentos. Tranquila, murmuró con voz baja, algo ronca por el frío. La palabra era más un hábito que un consuelo. La mirada de la perra fue a sus manos y luego volvió a su rostro. Su respiración, superficial pero estable. Evan notó una pequeña muesca que faltaba en el borde de una oreja, una vieja herida, cicatrizada pero permanente. La marca de algo que había sobrevivido mucho antes de esta tormenta. Extendió una mano enguantada con la palma abierta, deteniéndose bien lejos de su espacio, ofreciéndose sin insistir. La nieve caía ahora con mayor intensidad, los copos se posaban en su cabello y se aferraban a su chaqueta, mientras el mundo se reducía a este pequeño círculo de blanco, aliento y espera. El tiempo parecía ralentizarse, estirando el momento hasta volverlo tenue. Evan era consciente del frío que se colaba en sus rodillas, del dolor que comenzaba allí, pero no se movió. Había aprendido hacía mucho que la paciencia podía marcar la diferencia entre la escalada y la confianza, entre el caos y la calma. La perra madre desplazó ligeramente su peso, ajustando su postura sin retroceder, sin apartar los ojos de él. La cría emitió un sonido débil, no del todo un lloro, más bien un aliento que luchaba por convertirse en uno. Evan tragó saliva, sintiendo que ese sonido se alojaba en algún lugar profundo de su interior. Pensó en cuán joven era el cachorro, en cuán improbable sería su supervivencia si seguían allí mucho más tiempo, en cómo la carretera se vaciaría a medida que la tormenta empeorara. Nadie más se detendría. Lo sabía con la misma certeza con la que alguna vez supo cuándo moverse y cuándo esperar bajo el fuego. Lentamente, con cuidado, Evan alcanzó la puerta de la camioneta detrás de él y la abrió más, dejando que una oleada de aire más cálido se derramara hacia el frío. Se quitó un guante y luego el otro, dejándolos a un lado y exponiendo sus manos desnudas a la nieve, al escozor que le mordía la piel. Era un gesto pequeño, instintivo, una manera de mostrar vulnerabilidad sin palabras. La perra observó esto también, con la cabeza ladeada levemente, mientras la confusión suavizaba el filo tenso de su vigilancia. Evan extendió de nuevo la mano sin guante, más cerca ahora, deteniéndose justo antes del espacio que los separaba. No habló. No se apresuró. Simplemente esperó, con la respiración tranquila, la postura abierta, mientras la nieve se posaba a su alrededor y la luz disminuía aún más. En su interior, algo se movió, un cambio sutil pero inconfundible, como si una puerta largamente cerrada se hubiera entreabierto lo justo para dejar pasar algo desconocido. Comprendió entonces que detenerse no había sido una decisión dictada por el deber o el hábito, sino por algo más silencioso, algo que había estado evitando desde que dejó la vida que alguna vez lo definió. La perra temblaba, no solo de miedo, sino de agotamiento y frío, y aún así no retrocedía. Sus ojos sostenían los de él, buscando, sopesando, formulando una pregunta sin respuesta sencilla. La nieve seguía cayendo, más intensa ahora, y el camino detrás de Van desaparecía en el blanco. En aquel silencio creciente, con la noche cerrándose y la tormenta apretando su abrazo, Evan permaneció donde estaba, con la mano extendida, comprendiendo con súbita claridad que lo que ocurriera a continuación cambiaría algo más que el destino de una perra y su cría. Le exigiría algo que ya no estaba seguro de saber cómo dar. Y sin embargo, por primera vez en meses, la idea de darse la vuelta le resultó imposible.
Evan recorrió el resto del trayecto con una cautela que no había sentido desde las noches de convoy en el extranjero, la camioneta avanzando lentamente por la nieve que se acumulaba mientras la calefacción trabajaba más que nunca. La perra madre permanecía rígida en el asiento trasero, con el cuerpo inclinado protectoramente alrededor de la cría, los ojos fijos en la silueta de Evan a través del espejo retrovisor. No gruñó ni enseñó los dientes, pero cada músculo de su enjuto cuerpo estaba en tensión, listo para reaccionar si era necesario. Para cuando Evan llegó a la pequeña cabaña que alquilaba en las afueras del pueblo, la noche había caído por completo y la tormenta se había cerrado. Los copos densos difuminaban la línea de los árboles en un muro de blanco. La cabaña en sí era modesta, construida con pino envejecido, con un porche bajo y una sola ventana que brillaba débilmente desde la lámpara que Evan había dejado encendida. Por dentro, el aire era frío pero seco, con un tenue aroma a aceite, madera y café viejo. Evan se movió despacio, abriendo primero la puerta trasera y haciéndose a un lado para darle espacio a la perra, con la postura deliberadamente relajada pese al dolor que se instalaba en sus hombros. La perra madre vaciló, luego bajó al porche, colocándose de inmediato entre Evan y la cría cuando él levantó el pequeño cuerpo con suavidad entre sus brazos. De cerca, el cachorro era más ligero de lo que Evan esperaba, con las costillas apenas visibles bajo el suave pelaje claro, los ojos entrecerrados por el agotamiento más que por el miedo. Lo depositó sobre una vieja manta de lana cerca de la estufa y luego volvió su atención hacia la madre, que observaba cada movimiento con concentración intensa. «Aquí estás a salvo», dijo en voz baja. Las palabras sonaron extrañas en la pequeña habitación, dirigidas tanto a ella como a sí mismo. Llenó de agua un cuenco poco profundo y lo deslizó por el suelo, retrocediendo luego para darle la opción de acercarse. Ella esperó varios segundos largos antes de bajar la cabeza a beber, sin apartar los ojos de él en ningún momento. Evan observó cómo se posicionaba con cuidado después, de pie sobre la cría, una pata apoyada levemente contra su costado como si contara respiraciones. Se encontró buscando un nombre, algo humano y corriente, una manera de anclar el momento. «Lucy», murmuró, probándolo suavemente, y luego miró a la cría. «Y tú eres Mali». Los nombres parecieron asentar algo en su interior. Pequeñas anclas en el silencio. Lucy no respondió, pero sus orejas se agitaron levemente, como si el sonido hubiera quedado registrado. Durante la hora siguiente, Evan se movió por la cabaña con deliberada lentitud, encendiendo la estufa, añadiendo mantas, manteniendo la distancia salvo cuando era necesario. Cada vez que se aproximaba, Lucy se desplazaba súbitamente para bloquear su camino, sin agresión, simplemente con determinación. Él respetó ese límite, recordando cómo la confianza alguna vez se había ganado centímetro a centímetro, no de un salto. Afuera, el viento empujaba contra las paredes y hacía vibrar los cristales, y por primera vez desde que se había mudado allí, la cabaña se sintió habitada de una manera que iba más allá de los muebles y las herramientas. El golpe llegó suave, casi perdido bajo la tormenta, pero Evan lo oyó de todas formas. Se tensó brevemente, con los viejos instintos surgiendo, antes de obligarse a relajarse al abrir la puerta. En el porche estaba la señora Eleanor Hayes, envuelta en un grueso abrigo de lana del color de una ciruela desvanecida, su figura pequeña pero erguida, con la postura recta pese a sus 72 años. Su cabello, otrora oscuro, era ahora una suave plata, recogido con pulcritud bajo un gorro de punto, y su rostro mostraba finas arrugas moldeadas más por la resistencia que por la amargura. Sus ojos eran agudos y observadores, del tipo que nota detalles que otros pasan por alto. «Vi tus luces», dijo con calma, su voz firme y audible pese al viento. «Y las huellas. Pensé que podrías necesitar un par de manos extra». Eleanor había vivido en la cabaña vecina durante décadas, una presencia discreta con quien Evan había intercambiado gestos corteses y poco más. Había enviudado joven, su esposo caído durante la guerra de Corea, y aunque rara vez hablaba de ello, esa pérdida la había moldeado en alguien a la vez autosuficiente y profundamente perceptivo. Evan se hizo a un lado para dejarla entrar, sin saber bien cómo explicar lo que encontraría.
Su mirada fue directamente a Lucy y Mali, y algo se suavizó en su expresión. Oh, exhaló, arrodillándose lentamente pese a la rigidez de sus articulaciones. Lucy se tensó, pero Eleanor se detuvo donde estaba, con las palmas apoyadas sobre las rodillas, sin representar ninguna amenaza. Tranquila, chica, dijo en voz baja, con un tono sereno y practicado, como si hubiera hablado muchas veces con animales asustados. No estoy aquí para quitarte nada. Levantó la vista hacia Evan. Hiciste bien deteniéndote. Evan asintió, sorprendido por el alivio que lo recorrió al escuchar esas palabras. Eleanor se incorporó y depositó una pequeña bolsa de lona sobre la mesa. Tengo algunas cosas a mano, explicó, sacando vendas, un viejo termómetro y un frasco de miel. Vivir aquí te enseña a estar preparada. Se movió con cuidado, sin acercarse a Lucy directamente, dejando que la perra observara y decidiera. Cuando Mali se agitó débilmente, la boca de Eleanor se tensó, con la preocupación grabada brevemente en su rostro. Tiene el frío metido hasta los huesos, dijo. Pero respira de manera estable. Eso es bueno. Juntos, en un silencio cómplice, trabajaron para calentar el espacio, Eleanor atendiendo la estufa mientras Evan traía más mantas. En un momento dado, Lucy lo sorprendió al agacharse lo suficiente para permitirle deslizar un edredón doblado más cerca de Mali. El contacto fue breve, frágil, pero inconfundible. Evan se quedó inmóvil y luego se retiró lentamente, con el corazón latiendo más fuerte que en toda la noche. Eleanor lo notó y sonrió levemente, sin decir nada. Mientras la tormenta arreciaba afuera, la cabaña se instaló en una calma frágil, interrumpida solo por el crepitar del fuego y el ritmo tranquilo de dos respiraciones, humana y canina por igual. Evan se sentó en el suelo junto a la pared, con los brazos apoyados sobre las rodillas, observando como Lucy lo observaba a él, consciente de la negociación tácita que se desarrollaba entre ellos. La confianza no se entregaba libremente, se sopesaba, se medía frente al instinto y la necesidad. Cuando Lucy permitió por fin que la cabeza de Mali descansara plenamente sobre la manta que Evan había puesto, el cambio fue tan sutil que habría pasado desapercibido para cualquiera que no prestara atención. Evan lo sintió como un peso que se levantaba de su pecho. Comprendió entonces que la confianza no llegaba con gratitud ni afecto, sino con un permiso otorgado en silencio y retirado con igual facilidad. Y por primera vez desde que dejó los equipos, sintió regresar el más pequeño atisbo de pertenencia, no como certeza, sino como posibilidad. La noche se ahondó silenciosamente alrededor de la cabaña, con la tormenta disolviéndose en un susurro constante que presionaba contra las paredes como un aliento contenido. Evan notó el cambio primero, no con los ojos sino con las manos. El cuerpo de Lucy estaba más caliente de lo que debería cuando se desplazó cerca de la estufa, su respiración más acelerada e irregular de un modo que encendió una alarma para la que no tenía palabras. Se arrodilló junto a ella, con cuidado de no invadir el espacio de Mali, y apoyó el dorso de los dedos contra el cuello de Lucy de la misma manera en que alguna vez había buscado un pulso con guantes en lugares más fríos. El calor lo sorprendió. Los ojos ambarinos de Lucy se volvieron hacia su rostro. Alertas pero apagados. La aguda vigilancia de la noche anterior se había suavizado hasta convertirse en algo más pesado, como si el esfuerzo de montar guardia hubiera agotado finalmente lo poco que le quedaba. El pecho de Evan se tensó. Había enfrentado heridas sangrantes y quemaduras de metralla con la calma que nace del entrenamiento. Pero esto era diferente. Aquí no había lista de verificación, ni radio para llamar apoyo, ni enfermero que llegara con un maletín de respuestas. Se levantó de golpe y comenzó a caminar por la pequeña habitación, con las viejas tablas del suelo crujiendo bajo sus botas. El pánico lo sorprendió, afloró rápido y vívido, una sensación que había aprendido a enterrar pero nunca del todo a olvidar. Recordó el peso de la responsabilidad cuando la vida dependía del momento oportuno y de sus manos. Recordó cómo la certeza lo había estabilizado alguna vez. Ahora solo había incertidumbre y una perra cuya confianza apenas había ganado. Lucy emitió un sonido grave, ni gruñido ni quejido, algo atrapado entre el malestar y la contención,
y Evan dejó de caminar. Se obligó a calmarse, a mirar de nuevo. El pelaje estaba liso y húmedo cerca de sus hombros, donde la nieve se había derretido demasiado rápido. Sus costillas se movían visiblemente con cada respiración. Mali se presionaba más a su lado, pequeña y cálida, ajena a todo, dormida con esa profundidad que solo conocen los jóvenes. Evan tragó saliva y alcanzó el viejo termómetro que Eleanor había dejado, con las manos temblando mientras lo deslizaba bajo la pata delantera de Lucy. Los números subieron más de lo esperado. Fiebre. La palabra se asentó pesadamente en su mente. Sintió el viejo impulso de actuar, de hacer algo inmediato aunque fuera equivocado, y lo reprimió. Necesitaba ayuda. Necesitaba a Eleanor. Se puso la chaqueta y salió al frío. El aire cortante le despejó la cabeza mientras recorría la corta distancia hasta la cabaña de ella, con la nieve crujiendo bajo sus pies. Eleanor respondió al llamado con rapidez, como si hubiera estado despierta esperando. De cerca, bajo la luz de la lámpara, Evan notó el leve temblor en sus manos mientras se enrollaba la bufanda, y las líneas en las comisuras de sus ojos que se ahondaron al ver su expresión. «Está peor», dijo él simplemente. Eleanor asintió, tomando ya su abrigo. «Lo intuí», respondió con voz serena. «Práctica, la exposición prolongada tiene esos efectos». De vuelta en la cabaña de Evan, Eleanor se movió con eficiente calma, dejando su bolsa en el suelo y arrodillándose lentamente junto a Lucy. Apoyó la palma sobre el flanco de la perra, con los ojos cerrados brevemente mientras escuchaba, contaba, percibía. «Está ardiendo», dijo en voz baja. «Pero es fuerte». Evan la observó, impresionado por la silenciosa autoridad que ella portaba, por la manera en que el dolor la había convertido en alguien capaz en lugar de frágil. Mientras Eleanor preparaba una pequeña dosis del viejo medicamento veterinario con agua tibia, habló sin levantar la vista. «Mi esposo tenía una perra», dijo. «Pastor alemán también. Se llamaba Walter». Evan la miró, sorprendido. Ella sonrió levemente ante el recuerdo. Volvió de Corea diferente, continuó, más callado, siempre mirando la puerta. Walter estuvo con él en todo momento. Dormía a los pies de nuestra cama cada noche. Sus manos no temblaron mientras trabajaba. Después de que él murió, ese perro fue mi motivo para levantarme cada mañana. Evan escuchó, sintiendo que las palabras se filtraban por él, tocando lugares que había mantenido sellados. Eleanor convenció a Lucy de beber, hablándole en una cadencia suave y apacible, de la manera en que uno hablaría con alguien que comprende el tono más que las palabras. Lucy resistió al principio, luego cedió, con el agotamiento superando a la desconfianza. Evan sostuvo a Mali cerca del fuego mientras trabajaban, el pequeño cuerpo del cachorro acomodado contra su pecho, cálido y vivo. Sintió el ritmo constante de su respiración a través de la tela de su chaqueta, el leve movimiento de un sueño que se pausaba, y algo en su interior se alivió. Las horas pasaron, medidas por el crepitar de la estufa y las tranquilas instrucciones de Eleanor. Afuera, la tormenta se adelgazó hasta el silencio. La respiración de Lucy se fue ralentizando gradualmente, el filo frenético cediendo a un ritmo más hondo y estable. Sus ojos se cerraron, no en colapso, sino en descanso. Eleanor se recostó contra la silla, con la tensión abandonando por fin sus hombros. «Pasará la noche», dijo. Evan exhaló un aliento que no sabía que había estado reteniendo. Se dejó caer al suelo cerca del hogar, con Mali aún acurrucada sobre su chaqueta y la pequeña cabeza encajada bajo su barbilla. Lucy se movió apenas lo suficiente para rozar con la nariz la rodilla de Evan, un gesto tan leve que podría haber parecido accidental. Él se inmovilizó, luego se quedó quieto, honrando ese gesto por lo que era. La cabaña se sintió diferente entonces, más cálida de una manera que nada tenía que ver con el fuego. Eleanor observó la escena en silencio, con la mirada pensativa. «Sabes», dijo después de un momento, «a veces cuidar de algo más débil que tú te recuerda para qué sirve realmente la fuerza». Evan asintió, incapaz de hablar por el nudo en la garganta. Cuando Eleanor se levantó por fin para marcharse,
Hizo una pausa en la puerta y miró una vez más a Lucy y Mali, y luego a Evan. Lo estás haciendo bien, dijo. Sigue escuchando. Tras su partida, Evan permaneció donde estaba, con la luz del fuego proyectando lentas sombras por las paredes. Mali dormía plácidamente, confiando por completo. Lucy descansaba, con la respiración estable y el cuerpo ya sin la rigidez defensiva. Evan recostó la cabeza contra la pared y cerró los ojos, con los sonidos de la cabaña llenando los espacios vacíos dentro de él. Por primera vez desde que dejó los equipos, no sintió el frío penetrando desde afuera. Se sintió presente. Los días que siguieron a la recuperación de Lucy se establecieron en un ritmo frágil que Evan custodiaba con cuidado, consciente de lo fácil que podía romperse. La nieve seguía aferrada a los árboles, aunque las nubes de tormenta se habían adelgazado, y el pueblo volvía a despertar con una normalidad cautelosa. Evan retomó el trabajo en el taller de reparaciones, dejando a Lucy y Mali descansando cerca de la estufa cada mañana y regresando al anochecer con las botas empolvadas de blanco y los pensamientos más pesados que cuando se había marchado. Lucy recuperó fuerzas de manera constante, con la postura firme de nuevo y los ojos más claros, pero la vigilancia nunca la abandonó del todo. Seguía los movimientos de Evan por la cabaña, colocándose siempre entre él y Mali cuando se acercaba demasiado deprisa. Un recordatorio silencioso de que la confianza, una vez otorgada, permanecía condicionada. El golpe llegó a media tarde 3 días después, seco y oficial de un modo que disparó el pulso de Evan antes de que siquiera llegara a la puerta. En el porche estaba un hombre con un anorak verde bosque con el emblema del Servicio Estatal de Vida Silvestre cosido con pulcritud en el pecho. Su etiqueta decía Mark Collins. Tenía unos 40 y tantos años, era alto y fornido, con una barba recortada ligeramente espolvoreada de nieve. Su rostro, curtido por largas horas al aire libre, mostraba unos ojos alertas pero no hostiles, la mirada de alguien acostumbrado a ser recibido con recelo. Buenas tardes, dijo Collins, quitándose el sombrero con cortesía. Recibimos un reporte sobre un gran cánido avistado cerca del monte protegido. Quise venir a verificar. Evan se hizo a un lado a regañadientes, con la mandíbula tensionada mientras los ojos de Collins se dirigían de inmediato a Lucy y luego a Mali acurrucada junto al hogar. Lucy se levantó al instante y se plantó directamente frente a su cría, con un gruñido grave vibrando en el pecho. Evan apoyó una mano liviana sobre su hombro, sintiendo el cálido peso allí. Están conmigo, dijo con calma. Collins asintió despacio. Lo entiendo, respondió. El problema es que sin documentación, los animales encontrados tan cerca de tierra protegida son considerados no registrados. Hemos tenido problemas con perros abandonados e híbridos. Las palabras cayeron con fuerza. Evan sintió el conocido destello de ira, controlada pero aguda, y lo reprimió. Se estaba congelando, dijo. No habrían sobrevivido. Collins sostuvo su mirada con firmeza. No lo dudo, pero necesitaré pruebas de que es doméstica. Registros de vacunación, titularidad, algo. Lucy se agitó, con las orejas aplastadas hacia atrás, percibiendo la amenaza de una manera que Evan deseó poder explicar. Tras la marcha de Collins con la promesa de regresar en 72 horas, la cabaña se sintió de repente más pequeña, con las paredes cerrándose. Lucy fue y vino, irradiando agitación en cada movimiento, mientras Mali gimoteaba suavemente, captando la tensión. Evan se agachó intentando calmarlas, pero su propio malestar se filtró por la habitación. Había enfrentado órdenes antes, había sabido cómo moverse dentro de sistemas construidos sobre normas y consecuencias. Sin embargo, esto se sentía diferente. La sola idea de perderlas, de que Lucy y Mali se las llevaran por no poder presentar un papel, le vació el pecho. Eleanor llegó antes del anochecer, habiendo visto el camión del Estado en la carretera. Cuando Evan le explicó, ella escuchó sin interrumpir, con la boca contraída en concentración antes que en miedo. Puede que tengamos opciones, dijo al fin. Hace años había un centro de entrenamiento en las afueras del pueblo. Pasaban por allí perros de trabajo militares antes de su despliegue.
Se movió con renovado propósito, recuperando cajas de viejos documentos de su cabaña aquella tarde, con las manos firmes pese a la urgencia. Juntos extendieron papeles amarillentos sobre la mesa de Evan, con los ojos agudos de Eleanor recorriendo sellos familiares, nombres, cualquier cosa que pudiera conectar a Lucy con un pasado más allá del abandono. Le contó a Evan acerca del perro con el que su esposo había entrenado brevemente después de la guerra, de cómo los registros se llevaban con poca rigurosidad en aquella época, de cómo algunos perros eran retirados sin ruido y sus archivos se perdían cuando los centros cerraban. Las noticias viajaron rápido en un pueblo tan pequeño. A la mañana siguiente, vecinos a los que Evan apenas conocía se acercaron, hombres y mujeres de rostros curtidos y amabilidad cautelosa, firmando declaraciones de que Lucy no había mostrado agresividad, que había sido vista protegiendo antes que vagando. Eleanor lo coordinó todo con serena determinación, con la voz firme pero afable, recordándole a Evan a alguien que había aprendido hacía tiempo a mantenerse firme sin levantar la voz. Y sin embargo Lucy seguía inquieta. Cada sonido desconocido la llevaba a la puerta, con las orejas erguidas y el cuerpo tenso. Esa noche, cuando comenzó a nevar de nuevo, se volvió más agitada, recorriendo los bordes de la cabaña con el hocico presionado contra las juntas por donde el aire frío se colaba. Evan percibió el cambio demasiado tarde. Se escuchó un golpe seco cuando Lucy empujó el pestillo con pericia, la puerta cediendo lo justo. Mali salió corriendo detrás de ella instintivamente, y antes de que Evan pudiera reaccionar, ambas habían desaparecido, tragadas por la oscuridad y la nieve que caía. «Lucy», gritó Evan, tomando su abrigo con el corazón desbocado. No vaciló, no pensó, simplemente siguió las débiles huellas que se desvanecían entre los árboles. El bosque se cerró a su alrededor, con la nieve espesándose y el haz de su linterna abriendo caminos estrechos en la oscuridad. En algún lugar adelante, Lucy avanzaba rápido, impulsada por un miedo más antiguo que la confianza. Un miedo que alguna vez la había mantenido con vida. Evan siguió adelante, con los pulmones ardiendo, las botas resbalando, con un solo pensamiento claro en la mente: no podía perderlas. No así. El bosque se fue abriendo gradualmente cuando Evan atravesó la última línea de pinos, con la nieve adelgazándose donde el viento había barrido el suelo dejando al descubierto el oscuro cristal del lago helado más allá. La luna colgaba baja tras un velo de nubes, proyectando una tenue luz plateada sobre el hielo, y allí, cerca de los juncos donde la orilla se curvaba hacia adentro, los vio. Lucy estaba con las patas bien separadas, el aliento saliendo en ráfagas cortas, el cuerpo inclinado protectoramente sobre Mali, que se encogía cerca de ella con las pequeñas patas resbalando sobre la costra helada. Se detuvieron cuando Evan apareció en su campo de visión. Las orejas de Lucy se alzaron bruscamente, sus ojos reflejando la pálida luz con cansada intensidad. Él se paró en seco, con el corazón desbocado, resistiendo el impulso de acortar la distancia. En cambio, se fue bajando lentamente hasta la nieve a varios metros de distancia, con las rodillas hundiéndose en el frío, el dolor anclándolo al momento. Se quitó los guantes y los dejó a un lado, luego apoyó las manos desnudas y planas sobre la nieve, dejando que el frío le mordiera la piel hasta que los dedos ardieron y luego se adormecieron. Era un acto sencillo, casi absurdo en su vulnerabilidad, pero le pareció lo correcto. Evan no llamó. No extendió los brazos. Simplemente permaneció allí, con los hombros relajados y la cabeza levemente inclinada, dándole a Lucy el espacio para decidir. El viento cruzó suavemente el lago, trayendo el tenue aroma a pino y hielo, y por un largo momento nada más existió. Lucy lo observó con el cuerpo temblando, no solo de miedo sino del esfuerzo de elegir. Memorias bullieron detrás de sus ojos, memorias que Evan no podía ver pero de algún modo comprendía: el ruido de motores, el peso de botas, la desaparición repentina de aquellos a quienes alguna vez siguió. Mali se movió, emitiendo un pequeño gimoteo incierto, y Lucy bajó la cabeza para rozar con la nariz la corona del cachorro, una muda tranquilidad. Evan levantó entonces la mirada, encontrando los ojos de Lucy sin desafío, dejándola ver la firmeza que había en los suyos. El tiempo se estiró, tenue y frágil. Por fin, Lucy dio un paso tentativo hacia adelante y se detuvo,
palpando el terreno, palpándolo a él. Evan no se movió. Otro paso, más cerca esta vez, la distancia entre ellos acortándose centímetro a centímetro. Cuando Lucy llegó hasta él, se detuvo, con el hocico suspendido apenas sobre los dedos entumecidos de Evan, el aliento cálido contra su piel. Olfateó una vez y luego avanzó levemente, colocándose no frente a Mali, sino al lado de Evan. El cambio fue sutil e inconfundible. Evan cerró los ojos brevemente, con el nudo en el pecho cediendo hasta convertirse en algo parecido al alivio. Pasos crujieron detrás de él, rompiendo el hechizo con delicadeza. Eleanor se aproximó desde la línea de árboles, con su farol proyectando un cálido círculo de luz que estabilizó la oscuridad. Su respiración era agitada por el frío, con el cabello plateado escapándose de la bufanda en finos mechones. A su lado caminaba Mark Collins, con el anorak desabrochado y la expresión más amable, las líneas de autoridad suavizadas por lo que presenciaba. Ambos se detuvieron a una distancia respetuosa. La mirada de Eleanor fue de las manos desnudas de Evan en la nieve a Lucy de pie voluntariamente a su lado, y luego a Mali acercándose poco a poco, con la curiosidad venciendo al miedo. Collins se quitó el sombrero, sosteniéndolo contra el pecho, con los ojos pensativos. Ella eligió, dijo en voz baja. Eleanor asintió con una leve sonrisa en los labios. Eso importa, respondió. Collins dio un paso adelante, con cuidado de no presionarlos. Señor Brooks, dijo, con un tono que ya no era formal, basándome en lo que he visto y en las declaraciones que hemos reunido, archivaré el informe como rescate de animal doméstico. Tendrá que completar los trámites de adopción, vacunaciones, lo habitual, pero son suyos. Las palabras se posaron sobre Evan lentamente, como si necesitara tiempo para creerlas. Asintió, incapaz de hablar por el nudo en la garganta. Lucy se apoyó entonces contra él, con el hombro rozando su brazo, el contacto breve pero deliberado. Mali arremetió hacia adelante, olisqueando el guante descartado de Evan antes de lanzarse torpemente sobre él, con la cola agitándose con una alegría repentina e intrépida. Eleanor rió suavemente, con un sonido ligero y sorprendido, como si no lo hubiera esperado de sí misma. El camino de vuelta a la cabaña se sintió diferente, más liviano, aunque la nieve seguía cayendo y el frío permanecía cortante. Lucy caminaba ahora cerca de la pierna de Evan, ya no haciendo guardia, simplemente acompañando. En las semanas que siguieron, el invierno fue soltando su abrazo centímetro a centímetro. Se completaron los trámites. Se hicieron visitas a la veterinaria local, una mujer llamada Sarah Miller, alta y delgada con el cabello castaño rojizo recogido en una trenza práctica y un modo tranquilo y empático que ponía a gusto tanto a los animales como a las personas. Confirmó la salud de Lucy, estimó su edad en alrededor de 6 años y señaló las leves cicatrices que insinuaban entrenamiento antes que descuido. Mali prosperó, fortaleciéndose día a día, con el pelaje espesándose y los ojos brillantes de curiosidad. Al llegar la primavera, la nieve retrocedió y reveló parches de tierra y la promesa del verde debajo. Evan comenzó a reparar el viejo cobertizo detrás de su cabaña, transformándolo en un refugio sencillo con amplios corrales y camas confortables. La noticia se difundió, al principio en voz baja y luego con más firmeza, un lugar donde los perros de servicio retirados podían descansar, podían sanar. Eleanor visitaba con frecuencia, trayendo pan recién hecho y flores, su presencia tan parte del lugar como el fuego y las paredes. Lucy asumió el papel de manera instintiva, tranquila y atenta, guiando a los otros perros cuando llegaban, con su presencia serena marcando el tono. Mali creció a su lado, juguetona y segura de sí misma, aprendiendo de la silenciosa autoridad de su madre. Una tarde, cuando el sol se hundía bajo y pintaba el cielo en suaves tonos dorados, Evan se sentó en los escalones del porche, mirando cómo los perros se movían por el jardín. Eleanor se unió a él y le tendió una taza de té. Parece que encontraste tu equilibrio, dijo con suavidad. Evan sonrió, una pequeña y genuina curva en los labios. Ellas lo encontraron, respondió. Lucy levantó la cabeza al escuchar su voz, con los ojos encontrando los suyos con serena seguridad. En esa mirada compartida,
Evan comprendió que el hogar no era un lugar que hubiera construido solo, sino uno que había sido elegido juntos. A veces los milagros que esperamos no llegan con truenos ni con luz brillante que desciende del cielo. Llegan en silencio, a través de una mano que elige quedarse, a través de un alma asustada que aprende a confiar de nuevo. A través del amor que aparece en el momento exacto en que la esperanza parece inalcanzable. En la historia de Evan, Dios no eliminó la tormenta, pero puso compasión en medio de ella, recordándonos que la gracia suele actuar a través de personas ordinarias dispuestas a detenerse, escuchar y cuidar. En nuestras propias vidas podemos sentirnos perdidos, cansados o invisibles. Pero incluso entonces, Dios nos guía hacia un propósito, usando pequeños actos de bondad para reconstruir lo que el dolor ha roto. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que pueda necesitar esperanza hoy. Deja un comentario contándonos desde dónde la estás viendo. Y suscríbete al canal para no perderte las historias que nos recuerdan que nunca estamos verdaderamente solos. Que Dios te bendiga, te proteja y mantenga el calor en tu corazón desde donde estés mirando.